La sensación del momento, el paso del mono macho. Corregir terribles errores de sus secretarios y finalmente redactar la reforma educativa, y que creó que en general que dejó anonadados a todo el mundo, dejó anonadados en particular a los reporteros y a uno que le preguntó. Es inédito. La verdad es que a mí también me sorprendió esta forma, ligereza de Obrador de gobernar en plena conferencia de prensa. Pero le estoy contando el final. Vamos a arrancar desde el principio, porque vamos a hablar de la reforma educativa. Bueno, la reforma educativa. Y es que debemos recordar que el día de ayer López Obrador firmó la cancelación de la reforma educativa. Una adecuación o una reforma a la reforma educativa, como le quieran llamar, ¿no? Se echa para atrás la reforma estructural más importante de Peña Nieto, apenas a 13 días de gobierno de López Obrador, curiosamente en el cumpleaños de Aurelio Nuño, el que promovió la reforma educativa. ¡Qué regalazo!, ¿no? Y entonces se firma una nueva reforma educativa, entrando porque se va a cancelar el llamado Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE. Está bien, ¿no? Al final ahí terminó la reforma educativa. Y no solo eso, también se señala que se va a crear un centro de revaloración de magisterio y la mejora continua de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Algo nuevo, algo que va ahora sí a tomar en cuenta a los maestros, en lugar de estar echándole la culpa de todo lo malo de la reforma educativa de la educación de México. Y bueno, como tenía que suceder, este órgano autónomo, el INE, que tiene finalmente consejeros, edificios, oficinas, choferes, camionetas blindadas, salarios de 500,000 pesos, etcétera, pues salió a defenderse, ¿no? Bueno, pues es natural, ¿no? Dijo la presidenta del INE y los consejeros, que realmente no sirven para nada, y ahora nos enteramos que existen, que la propuesta de eliminar este Instituto Nacional de Evaluación Educativa es un atentado contra la democracia. Así lo dijo la presidenta del INE, que yo no sé cómo se llamaba hasta ahora, que sale a defender su salario, que el gobierno Obrador está atentando con este tema de pesos y contrapesos, porque ahora resulta que lo más importante de México es los pesos y los contrapesos. Esa ganancia. La propuesta de eliminar un organismo autónomo como el INE representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia, y en particular contra los órganos constitucionales autónomos. Esta separación y equilibrio de poderes es fundamental para el adecuado funcionamiento de un Estado democrático. Bueno, un poco lo mismo que ha hecho la Suprema Corte, el INE, el INAI, etcétera, etcétera. Organismos creados, autónomos, entre comillitas, pero que lo cierto es que van allá, se crean y donde pues hacen consejeros, todos ganan multimillonarios sueldos y que al final no sirven para nada. O sea, que me pueden decir, en esos 2, 3 años que estuvo en operación el INE, ¿qué hizo? El presidente ofreció a los maestros de la CENTE que se niegan a la aprobación de los cambios en lo que era la reforma educativa, ofreció mano franca, diálogo abierto y no puño cerrado. Acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, explicaron cuáles son las diferencias del nuevo modelo educativo que ante todo busca dejar de perseguir a los maestros. Hablan de que lo que estamos proponiendo es más de lo mismo. Y entonces me parece una exageración. Entonces le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarles, porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso, para que no haya manipulación, porque hay grupos de intereses creados. Este documento inicial, resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros.
¿Qué ofrecemos? Si hace falta más información, diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado. Y Mario Delgado inclusive usó esos términos: no quedará ni una coma de la reforma neoliberal. No se ha cumplido ese objetivo. La fracción del PT estamos en contra, aunque ayer hayan 4 compañeros en comisiones votado en abstención. Incumplieron el acuerdo de la fracción, no sé la razón, dieron una explicación bastante pobre uno de ellos el día de ayer, pero la fracción está en contra de validar esa reforma educativa. ¿Por qué? Porque contiene 4 elementos que no han resuelto. Primero, el artículo 3º constitucional no debe tener ninguna alusión laboral. Ese es un legado de la reforma laboral que Peña hizo, disfrazada de reforma educativa, para desmantelar los derechos de los trabajadores al servicio de la educación en México, trabajadores y trabajadoras. Entonces, antes de la contrarreforma de Peña no había ningún señalamiento laboral en el 3º, era solo educativo, lo laboral está en el 123, y se ha insistido en mantener ahí el planteamiento. Claro, el tema central, además, el paradigma, el esquema, la nueva visión de la educación como una herramienta liberadora. La fracción del PT ha insistido en un término que a mí no me convence: la intangibilidad de la dignidad humana, porque es intangible el término, abstruso, confuso, inalcanzable, poco preciso a mí me parece, pero ha insistido como piedra de toque. El magisterio tiene sus planteamientos, se ha llenado de conceptos el artículo 3º, buscando enriquecer, pero me parece que no hay un eje articulador. Me explico de manera más puntual. Cuando el general Lázaro Cárdenas hace un replanteamiento del 3º, su paradigma es la educación socialista. Yo estoy planteando que ese sea el paradigma. Hoy ya dije que la posición del PT es la intangibilidad de la dignidad humana, pero en el caso de la 4ª transformación del compañero presidente no hay un eje articulador de cuál es el eje que va a plantear la educación y al nuevo hombre, a la nueva mujer, al nuevo ser humano, al nuevo mexicano, para las futuras generaciones. La herramienta más importante, que es la educación. Está el tema de la reinstalación de los maestros y maestras despedidos por oponerse a la reforma laboral, que ahí se había avanzado, y hay un 4º tema que ahora me escapa de momento. Vamos a mantener el diálogo con ellos. Ya se cumplió el primer paso que acordamos, que es que hubiera dictamen. Ya se puede ahora sí pues tener observaciones muy puntuales sobre un texto que ya ha sido aprobado, para lograr los consensos en torno a este dictamen, y si hay modificaciones pues, tendríamos que acordarlas para que pudieran pasar en el pleno. Los compromisos hechos al pueblo de México y de manera destacada a sus maestras y maestros. En este contexto, las disposiciones jurídicas se reforman o adicionan en función del beneficio que su aplicación conlleva. En sentido opuesto, las derogadas eliminan obstáculos para el mejor desempeño de las políticas públicas y en determinados casos remedian injusticias y despropósitos de la administración pública. El contenido de la iniciativa está compuesto por las disposiciones prioritarias para la construcción de un mejor modelo educativo, que nos permita construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente. No estamos de acuerdo porque hay mucha ambigüedad y que en esa parte siempre esconden el veneno, esconden la esencia, que quieren seguir lacerando el derecho a la educación y a los trabajadores de esta misma. Por lo tanto, mediante el procedimiento correspondiente, vamos a instalarnos en una comisión para hacer la revisión exhaustiva de este documento, y con base a ello estaremos dando a conocer de manera específica de este contenido del documento, y también haremos el posicionamiento del magisterio oaxaqueño y del magisterio. Poco a poquito.